Para dar comienzo a la entrevista, vamos a comenzar con una dinámica muy rápida. La dinámica va a ser de unas preguntas que van a ser respondidas por una palabra o una frase muy corta. Todo esto es con el propósito de conocernos un poquito más y entrar pues en la dinámica de traer el calor de la entrevista. ¿Listo? Entonces, nombre, Marta, edad, 39 años. institución de educación superior de donde cursó la profesión, tiempo de experiencia en el campo educativo, 14 años. institución en donde labora. Boston International School. Listo, maravilloso. ¿Cuáles, digamos, razones, dos, por las cuales eligió el campo educativo? Bueno, yo siempre he pensado que el campo educativo me eligió a mí. Pero bueno, más allá de eso, siempre estuve como muy cercana al tema de la docencia. Antes de desarrollarme como psicóloga educativa, pues tuve la oportunidad de trabajar como docente. Entonces, digamos que fue el poder de alguna u otra manera aportar a los procesos de estudiantes con necesidades educativas específicas y el poder asesorar a las familias, lo que de alguna u otra manera me inclinó a que finalmente pues terminara siendo psicóloga educativa. Listo, principal problemática que debe intervenir como psicóloga educativa. ¿Cuál es como la más recurrente? Bueno, en los últimos años yo creo que la que más se ha hecho recurrente es la que tiene que ver con la convivencia escolar, ¿sabes? Es más que todo como el tema del acompañamiento emocional en términos de lo relacional. Entonces, creo que claramente aparte del apoyo a lo que respecta al proceso de aprendizaje, en los últimos tiempos creo que se ha agudizado un poquito más el tema socioemocional. Claro. ¿Qué funciones desempeña la institución? Así a grosso modo. Todavía estamos jugando al ping-pong. O Sí. ya sí se... No, Ah, sí. poquito. Bueno, mis funciones, yo soy coordinadora del Departamento de Bienestar, pues eso implica no solamente intervenir desde el punto de vista de atender las necesidades específicas de los estudiantes, también el apoyo que se da a los padres de familia en las asesorías, está en la aplicación de pruebas diagnósticas, bueno, que más adelante pues sé que entraremos como en materia para poder ampliar un poquito el tema del diagnóstico en la educativa, pero sí está orientado también como a brindar cierta guía en ese aspecto, analizar datos y hacer entregas de informes a directivos para poder, digamos, tomar decisiones con base en lo que se puede evidenciar digamos que en el ámbito escolar, en términos de procesos de aprendizaje y en términos también convivenciales. Apoyo orientación vocacional, orientación profesional también a los estudiantes. Apoyo a los docentes también desde el punto de vista digamos, de la parte de lo que es como el ambiente de aula y demás. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que serían como mis funciones en el colegio. ¿Qué proyectos lidera en institución? Bueno, actualmente estamos trabajando, digamos, de una manera mucho más intencional con lo que tiene que ver con la orientación vocacional de los estudiantes. Entonces hay un programa, más que proyectos, es un programa que se llama Vocación, entonces se desarrolla con los estudiantes de 11 grado. Tenemos también un programa que se llama, bueno, programa de liderazgo VIA, que aunque no lo cabezo yo, pues digamos que sí soy como la encargada de gestionar todos los encuentros, de realizar también como el seguimiento en las evidencias, que se cumpla el programa. Digamos que esos son como los dos
principales que tenemos. Claramente está en toda la parte, aunque se maneja de forma transversal, todo lo que siempre a la sexualidad, debo dar cuenta de ello. Y pues ahorita que está tomando todo más auge, todo lo que con la educación socioemocional, entonces digamos que son como los grandes programas que se desarrollan pues a cargo del Departamento de Bienestar. Ok, ¿siente que ha sido su mayor logro en el campo de la psicología educativa? Que si siento, o que, ¿cuál ha sido mi mayor logro o me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál ha sido cuál ha sido su mayor logro dentro del campo de la psicología educativa? Bueno, yo considero que mi mayor logro, bueno, creo que todavía tengo algunos por alcanzar, pero hasta ahora me siento satisfecha con el trabajo realizado con los padres de familia. Poder ser como la voz de mis estudiantes en situaciones donde la dinámica familiar no es tan, digamos, donde se torna un poquito compleja para ellos, para que ellos mismos puedan como levantar la voz, entonces ser voz para ellos y ver que se un poco esa dinámica familiar y que cambia también la vida de mis estudiantes, creo que me hace sentir satisfecha. Ok, ahora le voy a decir, ¿qué falta por hacer o intervenir en el campo de la psicología educativa? Mm, Creo que eso es como muy como a nivel general, ¿no? De lo que sería la psicología educativa. Bueno, Sí, pues desde su experiencia, de su percepción en todos estos años, usted me dijo que ya lleva 14 años de experiencia. Entonces, a través de todos estos años, ¿cuál ha sido su mayor dificultad en el campo de la psicología educativa? Pues, ¿qué cree usted que ha enfrentado? sí. Bueno, yo creo, para responderte lo primero, creo que sin duda alguna hace falta mayor intervención en lo que respecta a las políticas de inclusión. Creo que si bien se ha avanzado muchísimo en el país con respecto a ello, considero que quizás no se tiene muy en cuenta la voz del orientador o del psicólogo educativo, que somos realmente quienes estamos allí como en el campo de acción. Em, Creo que hace falta un poquito más de que nos tengan en cuenta, como más de intervención desde el punto de vista, digamos, de ejecutar, sino también como en la planificación, en la creación de las políticas, que también se puede escuchar esa voz de la experiencia de estar en el campo y, bueno, claramente que se pueda como ejecutar con mayor efectividad esas políticas en cada institución. Esa como para responderte. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Sí, la mayor dificultad que usted, digamos, ha presenciado dentro del campo de la psicología educativa. La mayor dificultad, a ver, bueno, no podría decirte que hay una que sea como muy grande en general, pero sí debo decir que a veces es un poco difícil lograr, lograr de pronto encontrar en algunos padres de familia procesos de sus hijos. Creo que esa es una de las situaciones más complejas en algunos casos específicos, ¿no? No te puedo decir que ha sido algo general ni algo contundente como tal, pero sí en algunos casos específicos lograr vincular al padre de familia al acompañamiento de la vida escolar de su hijo en casos particulares. Sí. ¿Qué cree usted que hace falta por hacer o intervenir dentro del campo de la psicología educativa? Que hace falta, por eso, que eso hace parte de lo que yo te decía ahorita, como en las políticas de inclusión, que se nos pueda tener un poco más en cuenta o quizás que podamos lograr tener mayor participación, se vea como más
digamos, creo que es una profesión que debería tener mucho más, podría ser más visible, ¿sabes? Entonces creo que Falta más apoyo. sí, creo que hay muchas herramientas que nosotros podemos tener y tenemos realmente una, una población que te facilita realmente poder desarrollar muchos programas de prevención, de promoción, realmente realizar intervenciones, porque tienes o sea, tienes a los jóvenes, tienes a los estudiantes, tienes a los niños, niñas, adolescentes, tienes la comunidad educativa en general, a los padres de familia, y tienes a los docentes. Entonces creo que tenemos una posición privilegiada, pero sin duda alguna considero que si hace falta como mayor apoyo, quizás mejor reconocimiento realmente. Ok. ¿Qué labor realizó durante el proceso de pandemia? Fíjate que la labor que realizamos en la pandemia apoyar no solamente al padre de familia, porque de todas maneras, digamos, logramos seguir, digamos que el colegio siguió funcionando en la pandemia, gracias a Dios, a través de... Entonces mi labor fue de sostener un poquito el padre de familia que estaba, porque claramente no ha estudiado, pero tener que trabajar desde la casa, para ser activo y al mismo tiempo supervisar y acompañar los procesos académicos de sus hijos. Entonces fue también como ser parte, un soporte y orientación a ese padre de familia un tanto desesperado. Fue también de soporte al maestro porque claramente cambió pues la realidad de un maestro que estaba acostumbrado a las aulas, a tener que usar toda esta parte tecnológica, quizás a trabajar un poquito más de lo que usualmente se trabajaría estando presencialmente en nuestros lugares de trabajo. Entonces también fue como sostener un poquito y claramente apoyar. En ese momento de la pandemia yo estaba como psicóloga educativa del preescolar. Entonces, digamos que claramente en este momento que estoy como psicóloga educativa de la sede de bachillerato, la población claramente muy distinta. Sin embargo, en el preescolar, aún así, pues brindaba el apoyo, como te comento, a los padres, a los docentes y eventualmente tenía algunos casos particulares de estudiantes que se vinculaban de pronto a algún taller, que trabajamos muchos talleres para, digamos, brindar ese apoyo emocional a los estudiantes. Entonces, ese fue como básicamente el trabajo durante la pandemia. Ok. Ahora, ¿le gustaría decir una frase que defina el rol del psicólogo educativo? Ajá, eso está complicada. Bueno, tienen otros las frases, pero bueno, por lo menos creo que a mí sí un poquito. No sé si una frase, pero quizás como una palabra, como un verbo maestro. Para mí es, am, bueno, no sé, yo creo que sostener puede ser, para mí, sostener, escuchar, validar. Son palabras, perdóname, no son frases. Y creo definitivamente que podemos ser un puente, más allá de un puente, quizás también un puerto, ¿sabes? Para, la comunidad educativa. Sí. Ok, está bien. Ahora va a continuar mi compañera Denis con el resto de las preguntas. Perfecto. Bueno, ya terminamos esas primeras 9 preguntas. Entonces ahora vamos a hacer unas como de la formación y la vocación, que ya usted nos ha ido por encima diciendo de que se ha tratado todo este camino que ha tenido esos 14 años de experiencia. Entonces nos gustaría también preguntarle qué le motivó a estudiar la psicología. Y si quiere profundizar un poco más en por qué especializarse en el área educativa. Ok.
Bueno, yo les dije que no soy muy buena en la dinámica del ping-pong, porque yo hablo bastante. Entonces, yo sé que era respuesta rápida y corta. Bueno, ¿qué me motivó a la psicología? No sé, yo me voy a atrever a decir algo que creo que es como un secreto que todo el mundo sabe, pero que nadie se atreve como a decir o por lo menos a reconocer. Yo soy de las que considero que, bueno, no voy a ser atrevida a decir toda la población de psicólogos, pero soy de las que considero que el que empieza a estudiar psicología es porque quiere darle respuesta quizás a mucho de lo que está en su interior, ¿no? Como esos problemas internalizantes que tenemos a veces, situaciones no resueltas, y tratamos de buscar en la psicología esa respuesta. Yo fui una de esas personas en su momento tratando como de darle respuesta a esa dinámica en mi interior. Y luego, digamos que a medida que iba avanzando y madurando en la carrera, me di cuenta claramente, me enamoró, o sea, realmente me enamoró el poder servir a otros, el poder ser una posibilidad para otra persona. Fue lo que me motivó pues a terminar la carrera. Y como les mencionaba, les decía que la psicología educativa realmente me encontró a mí. Digamos que sucedió porque en mis últimos semestres yo empecé a trabajar, yo había hecho una carrera técnica que me permitía desempeñarme como docente de preescolar, de primera infancia. Entonces ya en los últimos semestres de mi carrera yo pude empezar a trabajar como docente en el preescolar y eso también me fue como abriendo la puerta, digamos, el ejercicio de atender a los padres de familia, de atender a los estudiantes, con los docentes, con el equipo de trabajo y bueno, finalmente cuando se abrió la puerta y la oportunidad de ser la psicóloga del preescolar, entonces, digamos, fue como así, como cuando el sueño se materializa, una cosa así, bueno. Claro, me imagino. Bueno, y siguiendo con esto, ¿cómo fue su proceso de formación académica y la práctica profesional? Ya nos habló como de eso, que en las prácticas, pero su formación académica, ¿cómo fue ese proceso de estudiar la psicología o incluso ya su especialización? Bueno, sí, como te decía, bueno, ok, empecé a estudiar psicología, bueno, los motivos les conté. Inicié, bueno, todo el proceso de mi pregrado. Digamos que en términos generales fue bastante provechoso en el sentido de que manejé siempre como un buen promedio. Claramente es una carrera donde debes leer bastante, donde claramente hay que analizar mucho. Entonces, bueno, afortunadamente, digamos que fue algo que en lo que siempre me enfoqué. Finalmente hice un diplomado, pero eh, dije, bueno, el diplomado no es suficiente, entonces terminé haciendo la especialización en neuropsicopedagogía y terminé la especialización en neuropsicopedagogía. Es necesario, muy importante, dentro de ese perfil profesional constantemente nos estemos actualizando. Entonces, aparte de la especialización, he tenido otros diplomados que tienen mucho que ver con digamos, con lo que estoy trabajando, en este caso, en la sede de bachillerato, que son los estudiantes son los adolescentes. Entonces, siempre estoy intentando actualizarme con respecto a todo lo que está como alrededor de la población de la que estoy a cargo. Eso para mí es muy importante. Entonces, aprovecho mucho los diplomados, aprovecho mucho de pronto los seminarios que se realizan. Em, el año pasado hice un coach de liderazgo, entonces es algo que también estoy ejerciendo porque aparte de todo lo que les venía diciendo que digamos es como la función del psicólogo educativo, puedo complementar con la psicología el coaching
¿Y cómo se representa eso? Se representa pues ahora mismo en el programa de vocación. Entonces se hacen unas mentorías a los estudiantes, digamos que con todos los principios del coaching. Entonces, em, sí, es importante siempre estar como en ese proceso de actualizarse. No nos podemos quedar, y claramente pues ya yo tengo más de 14 años que me gradué de mi pregrado, entonces constantemente las leyes están cambiando, están saliendo decretos nuevos en torno a la educación y bueno, sabemos también que cambia un poco como todo el aspecto sociocultural de las generaciones, entonces sí es muy importante estar siempre actualizado. Claro, ajá, ya que también sabemos que somos cambiantes por naturaleza, entonces estas actualizaciones son muy constantes. Eh, bueno, nosotras que nos estamos explorando en estos campos como la psicología educativa, que por eso estamos ahora mismo con usted, ¿qué habilidades considera usted que son esenciales para ejercer como psicólogo educativo, como tal vez un consejo que nos daría o qué habilidades deberíamos de tener si nos está interesando quizás este campo? Bueno, yo pienso que en general todo psicólogo debe saber escuchar mucho, hay que escuchar mucho. Creo que uno puede desarrollar esa habilidad de la escucha atenta y que creo que es muy necesaria también en general, pues para todos los campos. Pero particularmente como psicóloga educativa tienes que saber escuchar, tienes que saber analizar el contexto, tienes que, digamos, poder anticiparte a muchas situaciones. Definitivamente la comunicación asertiva, tienes que saber decir lo que vas a decir, lo que va a salir de tu boca tiene que ser coherente con el lenguaje corporal. Em, Creo también digamos, esa habilidad de trabajar bajo presión es también muy importante, porque aun cuando no parezca, digamos, si se viven dentro del campo, si se viven situaciones que requieren saber tener de alguna otra manera, digamos, un poco de dominio propio en el sentido de poder autogestionar también tus emociones. Em, por ejemplo, vas a encontrar, sobre todo en mi población, ideación suicida, planificación suicida. Vas a encontrar, por ejemplo, digamos, al estudiante que ya le ofrecieron drogas, el estudiante que, por ejemplo, tiene una dinámica familiar muy compleja. Entonces, eso requiere también unas habilidades socioemocionales, digamos, maduras, por decirlo de esa manera. Hay que aprender a autogestionarse también para que tú puedas pues ser esa posibilidad para el estudiante, para el padre de familia. Mira, dinámicas familiares bastante complejas, donde vas a atender a familias y de pronto discuten delante de ti o de pronto no están de acuerdo con lo que tú estás orientándole. Entonces, sí, hay unas habilidades que hay que desarrollar, pero sin duda alguna yo pensaría que escuchar, yo creo que escuchar te permite poder resolver de manera efectiva o poder aportar de manera eficiente también como a la respuesta o como a lo que se pretende allí como solucionar, ¿no? Sí, claro, y más sobre todo en la población en la que usted sabe que son jóvenes, que están apenas en esos conflictos de la juventud, que estudian, que si hay algún conflicto en su casa, entonces es bastante complicado, entonces interesante esa aportación. Entonces queremos seguir con la práctica profesional. Entonces, nos gustaría saber cómo es un día típico en su labor dentro de la institución. Como hoy ya nos enteramos de que tenía algo ya programado y lo que le ocurrió, entonces es como que está todo programado, entonces sucede algo, entonces nos gustaría saber cómo es ese día típico de usted.
Bueno, un día típico. Ay, Dios. Bueno, ¿qué te comento? Sí, yo he aprendido con la experiencia y a veces me da risa. Yo manejo una agenda, la agenda va conmigo a todos lados, pero esta agenda mía sabe que en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. Claramente sí planifico, por ejemplo, las reuniones, las citas con los padres de familia, pero siempre me gusta dejar como un margen de tiempo disponible porque lo que más me gusta de mi trabajo y a lo que quizás priorizo un poco más es la atención a los estudiantes. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, en particular, bueno, fue llegar muy temprano, como de costumbre, pero mi primera atención fue precisamente un estudiante con planificación suicida, entonces se activan rutas, por eso les decía que es muy importante estar actualizado, pues claramente por todas las leyes, por todas las rutas que ya están estipuladas, porque nosotros también de alguna u otra forma necesitamos ser muy cuidadosos de no incurrir, ¿verdad?, en algún tipo de falta que te comprometa a ti en lo personal y que comprometa también a la institución. Entonces, se deben activar las rutas, en este caso, bueno, se activó la ruta, llamé a los padres de familia, luego de eso atendí una reunión para revisar una propuesta que nos estaban haciendo para una plataforma de orientación vocacional que ya nos entregaba como todos los, digamos, toda la aplicación de test y toda esa parte como psicométrica, los informes detallados. Entonces atendí esa reunión, luego de eso atendí a los padres de familia del estudiante, los direccioné, hice también el reporte al CRUE, que es este organismo de la Secretaría de Salud que nos apoya en todos los casos de salud mental. Entonces, luego de eso, atendí a algunos estudiantes, estamos en procesos de evaluación, entonces atendí también a algunos estudiantes que se ponen un tanto nerviosos con la prueba, que de pronto sus resultados no eran lo que esperaban. Luego de eso tuve una intervención con un grupo de estudiantes de octavo grado, donde tenemos varias parejitas de novios. Entonces, hicimos un grupo focal de educación, aprovechando todo el tema de educación para la sexualidad, que claramente se maneja de forma trapezal. Sin embargo, yo aprovecho a tener, pues digamos, mis grupitos focales y hablamos, el tema fue amor y enamoramiento. Entonces les expliqué la diferencia entre uno y otro. Luego de eso, bueno, exactamente, ya luego de eso, me escribieron varios docentes de algunos chicos en algunos salones que requerían como el apoyo porque pues tenían alguna situación relacional que ocurre mucho, sobre todo en los grados de sexto y séptimo, muchos roces relacional, no te hablo porque le hablas a fulano, no me dijiste tal cosa, pero básicamente fue como en ese momento. Y finalmente, bueno, terminé mi jornada atendiendo a una madre de familia que solicitó una asesoría por un tema, era un tema familiar, pero que involucraba pues obviamente a nuestro estudiante. Entonces, tuve una breve reunión también con el resto de las coordinadoras de la sede, porque, bueno, parte digamos, de la función está el que puedas también tener una muy buena comunicación con tu coordinadora académica, es hacer un trabajo en equipo, básicamente. Entonces hubo una reunión con la coordinadora académica, con la coordinadora de convivencia y bueno, en el caso mío como bienestar, para hacer un estudio de caso, para revisar cómo estaba la dinámica como en el ambiente del colegio, de la sede en particular. Entonces hoy ese fue básicamente mi día, pero bueno, hay días de días. Hay días que quizás es un poco más, pasan un poquito como más lentos. Hay otros que de pronto, bueno, se atienden como varias cosas al tiempo, entre comillas. Bastante complicado. Que uno como, que poco de información, o sea, puede llegar a cargarse uno en un día y de todo esto, entonces bastante compleja la situación. Uno lo disfruta. Realmente yo lo disfruto. Sí, Era claro, cuando Era lo que te decía que hay que
como todo, ¿no? Saber cómo aprender a autogestionarse para que tus emociones de alguna otra, no es reprimirte claramente, pero en estos casos particulares, por ejemplo, de la planeación suicida, o sea, saber que tienes un estudiante que está de pronto lidiando con este tipo de situaciones, no es fácil. Pero bueno, gracias a Dios se logró como a poder apoyarlo, que es para mí lo más importante, pero sí se disfruta en el día a Sí, día. bueno, nos ha comentado de que uno de los casos que más puede llegar a atender son casos como de ideación suicida. Ideación Eh, suicida es de los está- mayores, realmente no, pero sí ocurren, o sea, sí pasa. sí, Sí claro. pasa. Los que más ocurren era lo que te contaba, como ese tema relacional, de la convivencia, de los roces. Eso es lo que quizás pasa en mayor grado. Pero sí pasa el tema de la ideación suicida, hay que acompañar bastante. Sí, me imagino porque así como hay colegios donde esa es la mayor tasa de casos que puede llegar a atender un psicólogo educativo, en este caso, en el medio en el que usted se encuentra, ¿qué tipo de casos atiende con frecuencia? Ah, nos comentó que eran las relaciones de esas que se presentan entre octavo y noveno, yo te hablo, tú no me hablas. Entonces, esa sería nuestra siguiente pregunta, ¿qué casos atiende con mayor frecuencia? Sí, eso que te comentaba, se trabaja muy de la mano con coordinación de convivencia, toda la parte de prevención, de promoción, prevención del bullying, promoción del buen trato. Se trabaja también, bueno, claramente como cualquier institución educativa, entonces también se apoya mucho a coordinación académica en lo que son, lo que es el programa de técnicas de estudio. Entonces, el programa de técnicas de estudio está liderado por la coordinadora académica, pero quizás en algunas otras instituciones educativas, pues es liderado básicamente por el psicólogo. Pero bueno, yo le apoyo y tengo mis casos particulares donde se está trabajando técnicas de estudio, digamos que la orientación para manejar mejor el tiempo de los muchachos en la casa, para que gestionen mejor el tema de los compromisos, de las tareas. Y bueno, también, ¿qué te comento? Sí, eso básicamente, como el tema de las relaciones, del buen trato, y claramente pues orientar también a los estudiantes que de pronto tienen bajo desempeño académico. Entonces ahí sí se hace ya también una parte, era lo que yo les decía del diagnóstico, porque bueno, por mucho tiempo hay como un ir y venir en el tema de la psicología educativa de que nosotros no diagnosticamos, porque realmente pues el diagnóstico como tal se hace ya en un ámbito clínico. Entonces, sin embargo, sí podemos utilizar algunos instrumentos psicopedagógicos, algunas evaluaciones psicopedagógicas que nos orientan mucho y quizás ya, digamos, uno en la experiencia sabe a qué se está como enfrentando. Sin embargo, claramente, pues en mi caso, y sé que quizás es el caso de los profesionales de psicología educativa, lo que hacemos son revisiones externas, neuropsicología, eh, neuropediatría, en el caso de pronto de los preescolares, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología clínica, infanto-juvenil, psiquiatría infanto-juvenil. Entonces sí hacemos las remisiones, pero antes de hacer una remisión hay que hacer claramente como un trabajo de acompañamiento, de seguimiento y también de aplicación de instrumentos que te orienten a poder sustentar esa remisión. Entonces, ese también es otro de pronto de mis funciones y que hace parte también de mi día a día. Ok, y la siguiente pregunta es, ya nos ha dicho todo lo que es que usted interviene tanto con los docentes, con los directivos, con los estudiantes, la familia. Entonces, ¿cómo articula su trabajo con todo esto, con todos estos grupos que maneja diariamente? Bueno, digamos que se hace a través se hace como una rendición de cuentas, o sea, se hace un informe semanal, yo trato de tenerlo organizado semanal,
uno mensual y uno por bimestre. Entonces, se logran hacer también estas reuniones, como te mencionaba, entre coordinaciones, coordinador académico, el coordinador de convivencia. Se hacen también unas reuniones con los docentes, donde se hacen estudios de casos, reuniones para hacer, digamos, seguimiento, para dar recomendaciones, para retroalimentar de los procesos. Cuando se hace, por ejemplo, observación en el aula también, cuando se tiene una cita con el padre de familia y se socializa con el docente, pues lo que se conversó, los acuerdos, los compromisos. Y ya, digamos, con los directivos es esa parte como de la rendición de cuentas, cuando tú haces todo tu informe y entregas entonces el análisis de ese informe, las recomendaciones que tú entregas. Y bueno, yo creo que bueno, cada colegio maneja su política, pero en el caso nuestro los directivos realmente son muy cercanos, entonces constantemente nos estamos reuniendo, estamos analizando, planificando y en ese proceso de poder acompañar, digamos, a nuestros padres, a nuestros estudiantes. Entonces, digamos que en el caso particular mío, por el colegio donde estoy, es un trabajo que realmente se facilita esa comunicación entre todos los que participamos en los procesos de estudiantes y padres de familia. Es más amena la situación a pesar de todo lo que se puede llegar a vivir en un día estresante, o sea, se puede interactuar Sí. con las personas. Bueno, y aquí para hacer un cierre ya de esto, las 16 primeras preguntas, ya casi llegando al cierre, ¿qué estrategias utiliza para promover el bienestar emocional en los estudiantes? Bien, sí, ¿qué estrategia? Bueno, ok, bueno, yo me valgo, por ejemplo, de los grupos focales, como les mencionaba. Hace poco hicimos un grupo focal acerca de cómo gestionar la ansiedad. Entonces, constantemente estamos como en ese proceso de enseñarles a los chicos como técnicas para el manejo de la ansiedad. Tengo mis sesiones individuales, como las citas individuales con los estudiantes también. Entonces, allí aprovecho también de manera como personal, enseñarles, por ejemplo, a respirar, por ejemplo. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que no sé exactamente cómo se llama, siempre se me escapa el nombre porque el nombre está en inglés, ahí Georgie de pronto me gana un poquito más en esta parte del bilingüismo. Pero yo le digo 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces les enseño esta técnica que les ayuda mucho como a conectarse con lo que está pasando a su alrededor y decirle a su cerebro que, ok, no está pasando nada peligroso. Estamos simplemente en una clase o estamos haciendo una evaluación o estamos en una exposición, pero no está, digamos, no hay un riesgo de peligro real. Entonces es una técnica que les ayuda mucho a ellos a conectar con el presente. Y se vale precisamente de los sentidos del estudiante, claramente la respiración. Les enseño también, siempre les digo que, por ejemplo, salir, respirar un poco fuera del salón, si están dentro del aula, por ejemplo, o que puedan dirigirse al baño, que puedan lavarse la cara. El agua fría también está comprobado que les ayuda mucho como a relajarse, como a relajar un poquito el nervio vago, que ayuda también el proceso de bienestar, de esa sensación de bienestar. Esas son de pronto como las herramientas como concretas allí, pero como también les menciono, estamos constantemente conversando con ellos acerca digamos, de cómo poder gestionar sus emociones, con talleres, con invitados, en asambleas masivas, en grupos focales. Además de eso, también se les comparte la línea de vida de Secretaría de Salud, de acá de Barranquilla, que también, digamos, la alcaldía de Barranquilla, que también ha hecho todo este programa en salud mental. Entonces, yo siempre trato de ir como en esta misma línea, que se les comparte por los correos, o ir de salón en salón y les muestro también que hay diferentes, digamos, ¿qué te digo yo? Como canales de comunicación con los que puedes conectar en caso de que necesites la ayuda.
Promovemos también, digamos que buenos hábitos, dormir bien. Siempre les estoy comentando que traten de dormir el tiempo que se necesita, la alimentación saludable, el deporte, por lo menos como les digo yo, que si no es un deporte porque de pronto no te dan las horas en el día, el movimiento, les digo, muévete, puedes colocar de pronto, no sé, una rumba terapia en tu casa. Trabajamos las pausas activas también en el aula, cada docente, cada 2, 3 horas, los docentes tienen la instrucción que deben hacer unas pausas activas con los estudiantes. Entonces, digamos que eso como a grosso modo es lo que estamos trabajando con ellos, pero sí soy muy enfática. De hecho, se los digo verbalmente, lo trabajamos individualmente y lo refuerzo por medio de su correo institucional con los buenos hábitos. Sobre todo, y siempre les digo, dormir es fundamental, hidratarse, la alimentación, eso para mí es fundamental para ellos. Claro, y más ahora en esta juventud que la tecnología y todo esto, entonces las horas de sueño ya no son las mismas de antes, entonces sí hay que intervenir mucho en este bienestar emocional que se está ahora, si no estoy mal, ya se está integrando más en todas las instituciones para que tengan un mejor bienestar a nivel emocional, psicológico. Entonces, ya va a seguir mi compañera con las siguientes preguntas, ya casi terminamos. Muchas gracias. Ok, así, gracias. Bueno, continúo yo con la siguiente pregunta que sería, ¿qué herramientas utiliza usted para evaluar el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes? Bueno, yo tengo una prueba cognitiva, el RIAS, a mí me facilita mucho el trabajo porque es una prueba bastante sencilla para aplicar y me deja ver mucho el componente de los dispositivos básicos de aprendizaje, por lo menos en la atención, en la memoria. Eh, eh, yo la recomiendo realmente, es una prueba para mí que te orienta muchísimo en ese componente cognitivo y como les digo, es fácil de aplicar, no te demoras mucho y para interpretar es muy sencilla realmente. Y para la parte emocional, yo estoy aplicando todos los años de 2, 3 años hacia acá, unos checklists para ansiedad y depresión. El checklist de ansiedad de Beck y uno de depresión, que se me escapa el nombre del autor, porque tiene el nombre del autor, que también es muy sencillo. Por ejemplo, el de Beck tiene, que es el de ansiedad, tiene 5 preguntas. Y el de depresión tiene 9. Entonces ellos mismos hacen su checklist y eso me sirve a mí como una caracterización de toda la población, porque pues claramente veo quién tiene ansiedad leve, quién moderada, quién grave. Y lo mismo con sintomatología depresiva, por ejemplo. Entonces eso me orienta muchísimo y de verdad que lo recomiendo que lo hagan. Y también tengo uno que es la escala multimodal de la conducta, que me encanta también aplicarla porque también es muy sencilla, es un checklist. Y espero estar diciéndolo bien, Georgie, checklist. Entonces, es súper fácil de utilizar y también para cuando se interpreta y te orienta muchísimo en toda la parte clínica, entonces te deja ver siempre, bueno, y es siempre muy importante saber, porque cuando yo la socializo con los papás y con los mismos estudiantes, les digo que no es una prueba diagnóstica en el sentido de que no está para decir que el estudiante tiene un trastorno depresivo, sino que es una prueba que sí, en efecto, te está dando un diagnóstico, pero es un diagnóstico que te está llevando a identificar una sintomatología, una posible sintomatología, identificar lo que le digo yo a los muchachos, banderitas rojas. Y en el componente clínico, esta prueba te ayuda a revisar, por ejemplo, depresión, ansiedad, somatización, estrés social, actitud hacia el colegio, actitud hacia los profesores. Es una prueba genial realmente. Creo que hace una
radiografía del estudiante, porque cuando tú lo empiezas a revisar con él o con ella, te dicen, sí, así me siento, sí, es esto, sí, entonces esa prueba, esa escala multimodal de la conducta es realmente muy buena para trabajar todo lo que es conducta, emoción, junto con los checklists de ansiedad y depresión. Entonces, y claramente la entrevista que tú hagas con el estudiante, la que tengas con los padres de familia, la impresión que tengas de los docentes, la observación que tú hagas, eso es definitivo para todo este proceso. O sea que las herramientas psicológicas han sido de gran ayuda en su trabajo en el día a día, pues porque le facilitan el trabajo y porque también sabe de muchas respuestas hacia los estudiantes que usted atiende. Y claro, y te ayudan también a sustentar frente a otro profesional y por supuesto también ante el padre de familia que hay una necesidad que hay que atender. Ok, está bien. Bueno, eso es un tip para nosotros cuando ya seamos profesionales. Bueno, ahora sí vamos con el cierre para ya dejarla tranquila por un momento. Tranquila. Nos gustaría saber a todos cuál es un libro o un autor o teoría que ha influido en usted y pues también dentro de la práctica profesional, hablando dentro del contexto de la psicología educativa. Bueno, ahí sí te puedo decir, bueno, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho en esta etapa digamos, en esta etapa desde el punto de vista personal y profesional, Arián Rojas Estapé, esta psiquiatra creo que definitivamente, no sé, está como muy acertada, como queda en el punto de lo que estamos viviendo como sociedad a nivel de salud mental. Entonces te puedo decir que de pronto ella como profesional, como autora, la sigo, tengo un librito de ella y siempre estoy allí como pendiente. Entonces, sí, como profesional podría decirte ella. Como, digamos que en otros aspectos de pronto del enfoque que utilizo, pues el cognitivo conductual, de pronto me valgo de algunas herramientas técnicas de este modelo que se ajustan mucho como a mi trabajo con los adolescentes en términos del trabajo que se hace con ellos, digamos, en términos del estilo de pensamiento que ellos manejan, claramente en la madurez emocional que tienen por el momento. Entonces hay muchas técnicas que utilizo el modelo que me facilitan, pero como tal autora, y que te puedo decir que en este momento, ella creo que ha sido como definitivo también y que aporta mucho al quehacer diario. Sí. Ay, perfecto. Nosotros también tenemos conocimiento de esa autora, muy buena, la hemos estudiado dentro de estos semestres. Entonces, la seguiremos estudiando más a fondo porque tiene muy buenos contenidos. Sí. Y quería hacerle otra pregunta. ¿Podría usted compartir alguna experiencia que haya marcado su carrera, que digamos nos quiera compartir? No sé. Sí. Mira, yo pienso que, bueno, no, sí, es como, bueno, como no sé si consejo realmente para ustedes que están en este camino, pero bueno, sí, digamos que pasada la experiencia, nunca dejes pasar algo que en el momento puedes considerar, digamos, pequeño, un detalle pequeño, puede marcar de alguna manera, pues, la diferencia. Entonces, he vivido, bueno, sí viví una experiencia como tal bastante compleja, am, con un estudiante con un trastorno de la conducta alimenticia, que afortunadamente se logró remitir y demás, pero en su momento, aun cuando se brindó cierto acompañamiento y demás, em, digamos, la conducta escaló y estuvo muy grave en su salud, su vida estuvo en riesgo. Entonces, digamos que aprendí muchísimo del tema con respecto al trastorno de la conducta alimenticia, pero también como a no
no permitirme pasar detalles, como por ejemplo eso, como, bueno, hoy almorzaste, hoy comiste, no, porque yo almuerzo cuando llegue a mi casa. Entonces son cosas que quizás tú puedes decir, ok, llega a su casa y almuerza, y no pasó nada, pero digamos que a largo plazo, no sé, a mediano plazo, bueno, es algo que puede escalar. Entonces, por eso les decía que una de las habilidades es tener, pues anticipar ante las situaciones y no dejarlo todo por sentado. Entonces, afortunadamente hoy por hoy ella está muy bien, gracias a Dios, pero sí fue como una experiencia que me marcó muchísimo claramente. Muchas gracias por compartir esta gran experiencia. Pero ahora queremos hacer la última pregunta, que es la de cierre. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a usted a los futuros profesionales como nosotros de la psicología educativa? Bueno, yo creo que les dije al principio que, bueno, no sé, no hay otro campo, creo yo, atrevidamente, les puedo decir que te permita como tener o sea, como esa interacción o ese poder de influencia en, digamos que en diferentes y al mismo tiempo en tantos actores de la sociedad, porque tienes la posibilidad de trabajar con los padres, tienes la posibilidad de trabajar con los maestros, tienes la posibilidad de trabajar con los niños, niñas y adolescentes, y tienes la posibilidad también de trabajar con los directivos que de alguna otra manera pues claramente representan allí digamos que cierto poder y cierta autoridad. Entonces, y bueno, claramente también la posibilidad de relacionarte con otros profesionales. Entonces, no sé si eso ocurra en otras áreas de la psicología como tal, pero por lo menos ese es el poder que sí tenemos los psicólogos educativos. Entonces, creo que eso es maravilloso, ¿no? Poder tener esa capacidad de poder influir en esos diferentes, digamos, sí, en esas diferentes personas que de alguna otra manera pues son tan vitales para la transformación que queremos, ¿no? En nuestra sociedad, en el país particularmente. Entonces, yo sí les invito a que puedan vivir la experiencia, a que se enamoren de la psicología educativa. Eh, hay mucho por lo que se puede seguir trabajando. Hay cosas maravillosas que se pueden lograr, que se pueden hacer, pero sí hace falta, como les decía, como mayor, hacernos un poquito más visibles, poder levantar un poquito más la voz y no de pronto tener como esa imagen del psicólogo educativo que solamente está ahí como para apagar el incendio de aquel estudiante que el docente no, digamos, no tuvo la oportunidad de poder eh, atender en la clase. No, realmente podemos hacer y representamos mucho más que eso. Yo creo que ahí a lo largo de todo lo que les iba contando, ustedes pueden ir como mirando que hay diferentes cosas que podemos hacer y que podemos atender y eso es realmente muy relevante para todos, porque tú haces eso, es como el granito de arena que tú colocaste hoy en tu día a día, pero al final es la satisfacción, en el caso que les colocaba hoy, de aquel estudiante que tenía esta planificación ya y llegar a la casa y poder sentir la satisfacción de que lograste orientar una familia, de que afortunadamente fue una planificación suicida que no se llevó a cabo. Entonces, eso puede ser un granito de arena, pero eso significa todo en una familia que hoy comparte con su pequeño, ¿verdad? Y así, entonces, sí, enamórese de la psicología educativa y espero, bueno, espero verla, Georgette, espero verte por allá por el colegio. Vamos a ver si el legado, Georgette, entonces te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti, mi querida Vamos a Georgette. ver. Vamos a ver. Muchísimas gracias por su colaboración en esta entrevista. La verdad nos ha servido de mucha ayuda, no solo para cumplir con un trabajo, sino también para
nos queda de satisfacción, pero también de agrado de aprendizaje, de poder tenerlo para nuestro perfil profesional y nuestra vida diaria en todo este aprendizaje que estamos teniendo día a día. Entonces, muchas gracias por su colaboración y Ok. disculpe quitarle un poquito de su tiempo. Sí, muchas gracias. Fue de No, gran aprovechamiento este espacio de sabiduría para nosotros, de saber qué nos puede esperar también en nuestra carrera, porque de verdad a mí personalmente me está interesando, se ve chévere y ajá, vamos a ver, muchísimas gracias. Genial, genial. Necesitamos más, necesitamos más. No, gracias a ustedes, mis amores, como le digo yo a mis pelados, lo siento. A mis chicos, así le digo a mis chicos, mis amores. Gracias, gracias a ustedes también por invitarme, Georgie, y realmente espero que les vaya súper bien, que tengan éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien. Ay, gracias, Martica.